vamos a continuar, libro de Génesis, por favor vaya al libro de Génesis, aliste su Biblia, hoy que estamos de academia, ¿y cómo estamos hoy? Academia. Con Biblia, con cuaderno, con resaltadores, bueno, con la mente fresca, memorizando, aprendiendo. ¿Les gusta aprender Biblia? ¿Y han sido de bendición estos principios de Génesis? No sé en qué número vamos, pero sé que ya hemos avanzado, todavía nos quedan algunos por estudiar, pero hoy vamos a continuar en Génesis 2.15, por favor, vaya a Génesis 2.15 y vamos a hablar hoy de un principio muy importante. Vamos a leerlo. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? ¿En dónde lo puso? ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo labrara y lo guardara. Hace 20 días, hace 3 semanas, estuve compartiendo sobre el principio de labrar y trabajar. ¿Labró Dios sobre el trabajo? Por favor, escuchen. Mi pastor me enseñó que en ese tiempo eran cassettes, que uno compraba el cassette y se lo oía mínimo 16 veces la misma predicación para que le alcanzara a quedar grabados los principios. Así que es bueno que usted retome esas enseñanzas, están en nuestro canal de YouTube de Global Family. Eso, ¿qué significa una persona laboriosa? ¿Qué significa una persona trabajadora? Recuerden que hablamos del apóstol Pablo, que trabajaba y que todos los mensajes, en todas las cartas a las congregaciones, les habló del trabajo. O sea, era un principio muy importante para los apóstoles. ¿Y por qué era importante para los apóstoles? Porque fue para el Señor Jesús. ¿Y por qué era importante para el Señor Jesús? Porque Dios, desde la creación, dijo al hombre, ahí hay un huerto para que lo trabaje, para que usted ponga su fuerza, para que usted aplique su conocimiento, para que usted estudie cosas nuevas, para que usted se prepare para trabajar, para que sea una persona productiva. La Biblia no dice 6 días descansarás y un día trabajarás. Dice lo contrario, 6 días trabajarás y un día descansarás. Si usted nació cansado, hable con su mamá y con su papá porque usted nació cansado. Pero usted tiene que decirle, Señor, quítame el cansancio, quítame el agotamiento, porque Dios nos mandó a ser personas productivas. Amén. Hoy vamos a hablar de qué significa no solamente trabajar, sino guardar. Guardar, proteger y cuidar. De eso vamos a hablar hoy. Son 3 palabras sinónimos de lo que ¿qué quiso decir Dios a Adán cuando le dijo que no solamente tenía que trabajar el huerto, tenía que guardarlo, tenía que protegerlo, tenía que cuidarlo. Así que piense por 30 segundos, ¿qué le ha dado Dios a usted para que usted guarde, proteja y cuide? ¿Su cuerpo? ¿Sí? ¿Sí cuida su cuerpo? ¿Cuida su corazón? ¿Cuida su mente? ¿Sí? ¿Cuida su familia? ¿Cuida su trabajo? ¿Su estudio? O sea, tenemos que ser personas con ese principio, protectoras. Tiene usted que decir, y especialmente si es varón, quiero ser una persona protectora. Quiero ser una persona que aprenda a guardar. Que cuando una persona venga a mí, yo el otro día hablaba sobre el principio de la amistad, de los matrimonios, y dice la Biblia que aquella persona que guarda el secreto es mejor que un amigo. O sea, qué importante es guardar la espalda el uno del otro, que nos sintamos protegidos. ¿Sabe que en las casas a veces la gente se siente violentada, abusada, humillada, menospreciada por palabras, por actitudes? Y uno dice, doloroso, ¿cierto? Doloroso que sean las mismas casas donde ni siquiera nos guardamos los unos a los otros, nos protegemos los unos a los otros, sino estamos en competencia y casi que hay una desconfianza
y si yo doy la espalda, y qué tal que hablen de mí, qué tal que me traicionen, y es muy difícil vivir así. Hoy vamos a hablar de ese principio, amén. Vamos a los significados. Hay un segundo texto que está en Lucas, antes de ir a los significados, que me encanta cuando el Señor Jesús enseña este principio en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 21 y 22. Y el Señor Jesús resume, luego lo vamos a hablar en el contexto. Espero que usted venga a diciembre 17 a nuestra administración de sanidad, liberación, y es una de las cosas que Dios, en el contexto, el Señor Jesús está hablando de que tenemos que guardar, pero está hablando de que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, ¿qué pasa? Diga, en paz está lo que posee. ¿Quieren meditar en ese verso? Cuando usted se arma de principios, de valores, de fuerza, para guardar lo que Dios le ha entregado, trae paz. Trae paz. No sé si le pasa que usted está con algunas personas en las que usted confía y dice, mientras yo esté con esa persona, yo confío que nos va a ir bien. Pero cuando usted ni siquiera le deja a sus hijos, porque no, ¿qué tal que se olvide que yo le dejé el hijo y lo deje salir solo a la calle? Porque es una persona que no cuida, que no protege, pero aquí dice que cuando alguien está frente a un palacio, en paz está lo que posee. Y luego dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. Y a veces nos pasa así en la vida, ¿cierto? No tenemos la actitud de guardar lo que Dios nos entrega, de proteger lo que Dios nos da. Vienen vicisitudes, vienen dificultades, vienen tentaciones, vienen pruebas que nos arrebatan lo que tenemos. Lo que debería estar en paz, no está en paz. Está en incertidumbre, está desprotegido. Por eso necesitamos hombres y mujeres que tengamos este principio. Que digamos, Señor, lo que tú me das, lo que tú me entregas, yo lo voy a cuidar. ¿Me lo promete? ¿Qué tal sus habilidades, sus talentos, su llamado, lo que Dios le entregue, su trabajo, su profesión? Todo lo que Dios nos entregue, vamos a luchar. La palabra original del hebreo, cuando está en este texto de Génesis 2, es shamar. Y como toda palabra en hebreo tiene varios significados, y vamos a ir reflexionando en cada uno de los significados. El primero es cercar alrededor, poner una cerca de protección. Cuando nosotros empezamos a estudiar sobre la Torá, el significado de la Torá es instrucción. Pero lo más impactante es que la instrucción bíblica es como una cerca que Dios pone a nuestro alrededor para protegernos. ¿Puede usted ver de hoy en adelante la palabra de Dios como una cerca de protección a su vida? ¿Qué tal que usted empiece a poner principios de humildad, de fidelidad, de trabajo, de orden, de obediencia? Cuando usted empieza a colocar esos principios en su vida, usted empieza a proteger su vida. ¿Me lo puede creer? Entonces proteger es poner una cerca alrededor, pero también tiene que ver con guardar, con proteger, con cuidar, con advertir, con atesorar, con conservar, con custodiar. ¿Qué significa? Que a veces nosotros descuidamos las cosas. Decía un dicho de las abuelitas que hay personas que no valoran a otras o a las cosas que tienen hasta cuando las pierden. Eso es porque uno no tiene el principio. Guardemos esto. Vamos a hablar, yo creo que en 15 días, si Dios lo permite, sobre otros aspectos del guardar, el guardar la mente, guardar el corazón, guardar el cuerpo, guardar el espíritu, que eso será otra enseñanza específica a lo que tiene que ver con mi vida personal. Hoy vamos a hablar de cosas externas, pero dentro de 15 días, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre las cosas internas. A veces cuando las personas se amargan,
Generalmente dicen que las personas que han sufrido mucho padecen de cáncer, padecen de Alzheimer. No guardaron su vida cuando jóvenes. Muchas personas se enferman sus cuerpos porque de pronto no guardaron un cuidado con su alimentación, con ejercicio. Llevan una vida sedentaria, no duermen bien, no descansan. Me gusta siempre hacer anotaciones muy actualizadas en mis predicaciones. Me impactó mucho el técnico de Brasil anoche. Esos últimos 6 minutos que dieron de tiempo extra, yo creí que ese hombre se iba a desmayar y a enfermar en ese estadio. Yo le dije a Laura, ¿le ves la cara de ese hombre? Ese hombre se va a enfermar. Miraba el mismo estadio, porque perdieron en Brasil. El mismo estadio de Brasil gritaron el ole en contra de su selección. Y ese hombre ahí, yo le miraba esa cara y yo no hacía sino interceder por él. Yo dije, le va a dar un infarto a ese hombre. Ese hombre estaba descompuesto, estaba pálido, estaba frustrado. Yo creo que lleno de mal genio, bueno, de tantas cosas. Yo digo, Señor, ¿cómo no se va a enfermar una persona con esos niveles de estrés ante el mundo entero? La vergüenza de que era primera vez en la historia de Brasil que perdía como local en una eliminatoria, unas vainas que le bombardeaban. Y yo decía, y así hay millones de personas. Sufren, se entristecen, llevan unas luchas internas, emocionales, mentales, físicas. ¿Cómo pueden vivir así? Por eso es que los principios del reino son tan hermosos. Cuando Dios dice, por favor, guarden su cuerpo, guarden su corazón, guarden su mente, guárdense los unos a los otros, es porque necesita que nosotros sigamos ejerciendo, mirando, observando, preservando, vigilando, ser cuidadoso. Son otros significados anexos a la palabra llamar. ¿Qué significa mirar por otros? ¿Me lo pueden colocar, por favor? ¿Qué significa observar? ¿Qué significa preservar? ¿Qué significa vigilar? ¿Qué significa ser cuidadoso? Todo eso es lo que Dios dice en una sola palabra. No sé cuántos significados acá, 10, 12, 15. Y todo eso tiene que ver con una vida integral. Que usted tiene que proponerse ser una persona. ¿Por qué Dios dejó en el huerto ese principio de guardar? ¿Qué significa para Dios una persona que aprende a guardar sus cosas? A ser una persona protectora. Me impacta que necesitamos estar observando, analizando. ¿Se acuerdan cuando les prediqué de los atalayas? Que la atalaya es un lugar, una torre, una montaña de donde el que está en la torre o en la montaña ve venir el peligro de lejos y lo advierte a los demás. ¿Se acuerdan? Eso es una persona protectora. Advierte sobre los tiempos por venir. Advierte, vigila, examina, está atento. ¿Son un matrimonio? ¿Tienen hijos? ¿Tienen hermanos? ¿Se acuerdan cuando les hablé de cuando Caín mató a Abel? ¿Y Dios lo exhorta? ¿Qué dice Caín? ¿Acaso yo soy? Y la respuesta divina es, sí, Señor. Usted debe ser guarda de su hermano. Claro que sí. Porque entonces, ¿para qué, hermanos? Si no podemos guardarnos los unos a los otros. ¿Me lo están recibiendo? Ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. Y es un ejemplo de José. José, este hombre sabio. ¿Recuerdan quién era José? Vendido por sus hermanos, yendo como esclavo a una tierra extraña. Pero Dios lo lleva delante de Faraón. Y él da un principio muy importante. ¿Qué principio debemos tener nosotros con la provisión que Dios nos da? Con bienes materiales, con recursos financieros, con capacidades que Dios nos dio. La provisión
la productividad, la prosperidad de nosotros los seres humanos depende de si nosotros aprendemos a guardar. Cuando yo me convertí, de lo que más Dios me confrontó es que yo no tenía un problema de ser flojo. Yo tenía un problema de ser mal administrador. Cuando yo entendí que todo mi trabajo se fue en vicios, en no ahorrar, en no invertir, tuve que decirle a Dios, ayúdame, porque como que nunca tomamos previsión para cuando las cosas no estén andando bien. Entonces mire lo que dice Génesis 41, 33 al 36. Lo llevan delante de Faraón. Faraón le cuenta los sueños que ha tenido y José le da una interpretación, pero le da un consejo. Y el consejo de José es el siguiente: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón que diga prudente y sabio. ¿De quién se tenía que rodear Faraón? De alguien prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Quinte, o sea, saque el 20% de la tierra de Egipto en los 7 años que van a haber de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. ¿Le gustaría tener un consejero de esos? Entonces, dice, lo primero que José dice es que debemos ser prudentes y sabios en el recurso, en el manejo de nuestros recursos. Lo segundo, que se debe administrar y guardar para épocas difíciles. Y casi nunca lo tenemos en cuenta. A veces gastamos más de lo que nos ingresa, ¿cierto? O a veces simplemente gastamos en cosas, como dice la palabra, que no convienen. Yo quiero que reflexione si a usted realmente lo capacitaron para multiplicar sus ingresos, para tener un ahorro. No es fácil romper cultura, ¿cierto? No es fácil uno decir, Señor, ¿cómo siembro este principio? Dice la Biblia, nosotros apartamos el diezmo de todo lo que Dios nos da, ¿cierto? Tenemos un dinero para ofrendas, cuando es época de primicias damos primicias, cuando Dios nos habla de dar una ofrenda la damos. Pero aquí José está añadiendo un recurso financiero más. Saque el 20% y ahórrelo. Guárdelo en depósitos. Y dice, pero ¿cómo? Si ni siquiera con el 100% me alcanza. Entonces tiene que hilar con otros principios. Entonces debemos producir más, ¿cierto? Debemos decir, Señor, ¿cómo generamos más productividad en nuestras vidas para poder tener lo que tenemos? Cuando un judío se va a casar, la fiesta es de 7 años. Perdón, 7 días. 7 años son con el Señor. Todos quedaron callados. Sí, 7 días, perdón. Estoy pensando en la semana 70. Es que estuve estudiando una enseñanza sobre la semana 70 y me traje los 7 años acá. 7 días. Y algunos en Latinoamérica no tienen ni para el ponqué y por eso no se casan. ¿Cuántas veces encontramos parejas que uno dice, ¿por qué no se han casado? No, es que no tenemos para el ponqué, ni para la cena, ni para nada. ¿Cómo? ¿Cómo logramos romper esas culturas? O sea, todo lo que nosotros aprendemos en la Biblia tiene un propósito. ¿Cómo romper
en nuestros conceptos, en nuestras tradiciones, en nuestra costumbre. Yo les hablé hace poco sobre la prosperidad, ¿recuerdan? En el huerto todo era próspero, había oro, había bedelio, había ónice, habían ríos, habían árboles, ¿recuerdan? De los árboles sacaban el papel para hacer billetes, todas esas cosas les enseñé. A ver si nosotros logramos decir, Señor, ¿cómo salimos de la escasez? ¿Cómo salimos de la estrechez? ¿Cómo salimos de la deuda? ¿Cómo nos remontamos a hacer cosas diferentes por la unción y por estar firmes en un principio? Este principio es un gran reto. ¿Cómo nosotros aprendemos a guardar la provisión? ¿Por qué no tenemos una mente previsiva? ¿Por qué vivimos en el día al día? Decían las abuelitas, estamos asando y comiendo. Sí, todo lo que entra se fue. Viene una época para el mundo entero donde la gente gasta de lo que no tiene. Pero como hay que gastar y quedan tan gordos como el señor de rojo, y luego en enero gastar en gimnasios. Y yo digo, Dios, ¿y de dónde? No, pero es que hay que comprar, hay que tener, hay que hacer, hay que comer, hay que salir, hay que, y si no hay, y si no se genera una productividad mayor, y si no tomamos una previsión para cuando se necesite, nunca nos lo enseñaron. Y yo creo que estamos en un reto, espero que usted me acompañe en ese reto. ¿Quién se va a proponer algo, hacer algo diferente con su vida financiera? ¿Amén? El segundo ejemplo que me encantó es aprender a responder por lo que se nos encomienda. Y vamos a leer ahorita unos textos espectaculares. Porque siempre recuerdo la parábola de los talentos. ¿Quién sabe que todos tenemos talentos? Vuelvo y pregunto, ¿quién sabe que usted también tiene talentos? Que Dios a todos nos equipó con talentos y con dones. ¿Amén? ¿Cómo usted puede decir, Dios, yo sé que tengo un talento? Pero lo más impactante es que nunca nos preparamos para responder a Dios por lo que Él nos entregó. Dios dice, te entrego esta habilidad, te entrego estas finanzas, te entrego esta familia, te entrego esta profesión, te entrego este ministerio, te entrego este negocio, pero tú me tienes que responder. Hoy creo que las noticias decían un dato, solo el 23% de los hombres acuden a la prueba de paternidad. Porque nadie quiere responder por sus hijos. ¿Cómo es ese descaro? Hoy en día todo el mundo, que el Estado me dé, que me eduque los hijos, que me le dé salud. ¿Y usted por qué no responde por lo que Dios a usted le entregó? Le entregó unos hijos, le entregó un hogar. Algo Dios te entregó. Miren la enseñanza que era un principio para el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, capítulo 22, versos 7 al 15, desde el primer verso, pero no vamos a alcanzar a leer desde el primer verso, sino vamos a leer. Si usted ve en su Biblia, en ese capítulo 22, habla sobre la ley de la restitución. ¿Cuál ley? Diga fuerte, restitución. Restitución. Entonces, mire, a usted de pronto alguien le pide un favor y le dice, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas, ¿a qué? A guardar. Usted está haciendo un favor, escuche esto. Usted está haciendo un favor. Dios no le quiere, guardando algo. Dios no lo quiere, viene un ladrón y se la roba. Y usted dirá, pues de malas, me robaron. Vamos a ver qué dice la Biblia referente al caso, amén. Y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará. ¿Sí ve por qué el ladrón sigue robando? Porque nadie le hace pagar lo que debe pagar. Por eso, en la ley de la justicia tiene que haber restitución. Cuando nosotros damos consejerías a un matrimonio, o a algún padre o madre con sus hijos, siempre le decimos, ¿hay algo que Dios te mostró que usted le robó a su familia, a su cónyuge, a sus hijos o a sus padres? Sí, Señor.
¿Ya se arrepintió? Sí, Señor. ¿Ya pidió perdón? Sí, Señor. ¿Ya restauró? Sí, Señor. ¿Restituyó? No, Señor. Por eso no hay reconciliaciones completas. Porque nadie quiere restituir. Y pero yo qué más hice, ya pedí perdón. Restituya. ¿Qué robó? ¿Tiempo? ¿Cómo restituye? ¿Con oraciones? No, con tiempo. Porque hay un principio en Génesis que todo es conforme al género de la semilla. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. O sea, viene un juez, investiga, venga, a usted le dieron a guardar esas alhajas, ese dinero, ¿usted realmente las perdió? En toda clase de fraudes, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenare pagará el doble a su prójimo. Porque fue algo que usted le dieron a guardar y no guardó. Por eso me encanta colocarle la palabra aprenda a responder. Sea no respondón, responsable. Porque algunos se vuelven respondones, pero no responsables. Porque cree que responder es contestar feo. No, responder es asuma su responsabilidad. ¿Usted se imagina para un papá o una mamá que se esfuerzan para pagar una pensión, colegio, universidad, matrícula, útiles y demás, que sus hijos no respondan en su estudio? Eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso, que usted diga, ¿cómo no soy consciente? Usted como papá o como mamá, que usted vea que sus hijos sufren, están solos y nadie les mueve a que respondan por el cuidado de sus hijos. A mí me impacta, uno va a centros comerciales y los niños, me pasó el domingo, dije, pero este niño no se parece a la mamá que lo está cuidando. Cuando me di cuenta no era la mamá, era una señora con su uniforme de la casa, que es la que le cuida a los niños, y yo dije, y el papá ni siquiera a jugar sale con el niño. ¿Cómo será cuando ese niño crezca? ¿Van a las piñatas con la señora que los cuida? No con el papá y la mamá. ¿Cómo va a restituir eso que perdió con sus hijos? Cuando usted en el trabajo le asignan una responsabilidad y usted no responde como tiene que responder laboralmente, usted tiene que responder. Aquí dice que tienen que responder con el doble. Si alguno hubiera dado a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal, ¿a qué? Diga, a guardar. Y este muriere o fuera estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no se metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y muchos colombianos que dirían, ¿pero qué? Antes le estoy haciendo el favor y les salgo esa deber. Les salgo esa deber. Bueno, pues mire lo que piensa Dios. Usted dejó por descuidado, por lo que fuera, usted tiene que responder. Dice ahí, si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Usted tiene que aprender ese principio en su vida. ¿Me lo promete? No se excuse. Diga, sí, Señor, no he aprendido a asumir, a responder por lo que tú me diste a guardar. Tú me entregaste cosas. No solamente bienes materiales. ¿Qué te ha entregado Dios en la reflexión? Que tú te excusas y te excusas y te excusas y te excusas. ¿Qué le enseñamos siempre a los pastores y líderes? Dios fue el que te entregó ese ministerio. Esos discípulos. Y tú tienes que aprender a responder por lo que Dios te entregó. Dios te entregó un alma. ¿Qué estás haciendo con esa alma? Ay, ya, mira, ya le prediqué. Ven, que mire a ver qué hace.
Igual ella la traje al campamento que mire a ver qué hace con su vida. Ya ahí le enseñamos. Oramos, llamamos, perseveramos, respondemos. Y si hubiera sido arrebatado por fiera, les traerá testimonio y no apegará lo perdido. Pero si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada, supongan que no es un caballo, supongan que es un carro, una moto, y fuera estropeado o muerto estando ausente su dueño, deberá pagarla. Imagínense cómo era la vida con ese pueblo. Era gente responsable. Era gente que decía, oiga, me dieron a guardar esto, vino un accidente, yo no sé qué le pasó, yo tengo que responder. ¿No? ¿Cierto que no estamos acostumbrados a eso? Nos volvimos irresponsables. Sacamos excusas, nos enojamos, nos ponemos bravos, pero no respondemos. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Ahora vamos a ver el tercer ejemplo. Recuérdenme los dos primeros. ¿El segundo cuál es? ¿Va a responder? ¿Me promete que va a responder? ¿Qué tal responder por lo que usted dijo que iba a hacer y no hace? ¿Qué tal el día que usted dio su palabra y no la ha cumplido? Está de por medio su credibilidad como persona, por no haber aprendido a responder. Un tercer ejemplo es la valentía para cuidar las ovejas. ¿Tiene usted ovejas? ¿Al menos mascota? ¿Quién es su ovejita? ¿Quién es casado? ¿Quién tiene hijos? Ok, ¿quién tiene discípulos? ¿Sí? Levanten la mano los de los discípulos. Ok, súper, que hay harta gente con discípulos. Pero hay que tener una valentía para cuidar las ovejas. O sea, ¿por qué les quiero enseñar esto? Porque no es de perezosos ni de medrosos el guardar, el proteger. ¿Qué tal alguien guardando una casa y cuando venga un peligro sea el primero que salga corriendo? ¿Recuerda el Señor Jesús cuando habló de los pastores asalariados? ¿Qué dijo de los asalariados? Cuando ven venir el lobo, salen corriendo. Aplíquelo a la casa. ¿Qué peligro es lo que hace que usted todo lo suelta, todo lo abandona? Ah, no sé, pues lo mando de su tía. Y luego su tía fue la que lo crió, lo parió. Dios se lo dio a la tía. Pues lo mando de sus abuelitos. Pues lo mando al ejército. Pues lo meto en un convento. Y todo es fácil. Mire el ejemplo, David. Diga David. Primera de Samuel 17 es toda la historia de David y Goliat. ¿Recuerdan a David y Goliat? ¿Sí? ¿Quién ganó? ¿Y quién era Goliat? Un gigante guerrero que atormentaba al pueblo, ¿cierto? ¿Y quién lo derrotó? Un valiente. ¿Cómo es que llama la canción de David? El guerrero David, dicen a los niños. ¿Sí? Ok, vamos a aprender del guerrero David. ¿Qué fue lo primero que David dice? David pues se levantó de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Mírenme esto. Él está cuidando las ovejas en el campo. Los hermanos mayores de David estaban frente a esa guerra con Goliat, estaban en el ejército. David no estaba en el ejército. David era el menor de los hermanos. David era el que cuidaba las ovejas. Y aunque era muy joven, tenía un principio de responsabilidad.
Su papá le dijo, venga mijo, aquí hay 10 quesos, aquí hay 10 panes, vayan y lléveselo a los líderes de 1000 soldados. Eso es un presente que yo llevo, vaya y mire cómo están sus hermanos. Y David, de obediente, cogió el mandado y se fue. Pero antes de irse, ¿qué hizo? Buscó quien cuidara las ovejas. Porque él sabía que su responsabilidad era cómo y quién iba a quedarse cuidando el rebaño. Pregúntese si usted tiene esa actitud responsable. O usted simplemente sale corriendo. No es que me llamaron, no, me tocó, qué pena, pero me tocó. Sí, pero al menos coordine quién va a quedar con la llave de la casa antes de salir corriendo. 17:32 dice, y dijo David a Saúl, ya él va, recorre, ve a Goliat y le dice a David al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, ¿a causa de quién? De Goliat, que los amenazaba. Y estaban todos llenos de pánico. Y David, el valiente guerrero David, le dice que no teman, que no desmayen, porque este siervo peleará con este filisteo. ¿Qué dijo? No, pero ponga cara de cuando le gusta pelear. Yo sé que usted pelea. Yo sé, no me pongan cara de yo no fui. Dice que él iba a pelear con un filisteo. Iba a enfrentar a un gigante. Iba a enfrentar a un guerrero que tenía intimidado al pueblo. ¿Qué tiene intimidada su vida? Que usted no ha podido enfrentar ese gigante. Usted tiene que hoy pensar y decir, Señor, ¿hay gigantes en mi vida a los que me da miedo enfrentar? Con los que no he peleado la batalla de la fe, no me he enfrentado en ayuno, en oración, en intercesión, por mis hijos, por mis finanzas, por mi familia, por el ministerio, porque me he puesto a llorar, a quejarme, a cuestionar a Dios, a lamentarme, pero no a pelear. He aprendido últimamente tanto de Jacob, a cambiar el concepto de que él no era el engañador, porque no es lo que fue lo que aprendí, pero no es lo que el hebreo dice de Jacob. Dice que Jacob era un hombre tan lleno de honra y de dignidad que siempre peleó por lo que Dios le había dicho que le iba a entregar. Y realmente cuando tú estudias la vida de Jacob, sí, siempre peleó por tener lo que Dios le había dicho que le iba a dar. Miren lo que dice David. Entonces Saúl le contestó a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces el enemigo, tú mismo te dice, no, sí, eso es muy difícil, yo eso no sé, no, a mí me da miedo, no, yo como que no estoy preparado para eso, no, más bien me quedo quieto. Y Satanás, siempre obteniendo victorias porque te pone gigantes, que a veces tú cuando los ves te das cuenta que no era tan grande como pensabas. Pero que el enemigo sí es experto en montar esos hologramas gigantes de tus problemas, de tus dudas, de tus temores, de tus inseguridades. Escuchen, de tu menosprecio. Porque Saúl estaba menospreciando la valentía, la capacidad, el coraje y las habilidades de David. No sabía quién era él. Simplemente le dijo, usted es un pelado. ¿Recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco, empezando por usted mismo, no tenga en poco su juventud? ¿Cómo que usted a esta edad no puede? David no dijo, ay sí, yo pobrecito, un peladito, nunca, no sé qué susto. Él le responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía, ¿quién? Diga fuerte, un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, no el león tras él, ni el oso tras él tras el león y tras el oso, y lo hería, y lo libraba de su boca,
Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Por favor, usted ve un ratón y sale corriendo. Ve una cucaracha y se asusta porque le hace unos ojos terribles. En el mundo estamos. Fragilidades, llenos de miedo. ¿Y qué tal que me digan que no? ¿Y qué tal que en ese negocio no me acepten? ¿Y qué tal que yo no pase la prueba en la universidad? Estaba hablando con este amigo que quedó elegido edil aquí en Suba, y ahorita a partir del 1 de enero hay un proyecto de quién va a ser el alcalde local de Suba, que a propósito es como la quinta ciudad de Colombia, 1.300.000 personas. Y le decía, pastor, hace 4 años se presentaron 315 personas como aspirantes a ser alcaldes. Pero el examen lo tiene que presentar en la Universidad Nacional. Y de las 315 solo pasaron la prueba en la Universidad Nacional 14. Esa es la vida. O sea, usted tiene que aprender a superar pruebas, a presentar pruebas, a asumir lo que Dios le dio con valentía. Porque dice que él corría tras el problema. ¿Usted se mete en problemas? ¿O usted corre de los problemas? ¿Le asustan los retos? ¿O corre tras los retos? Métase en retos que a usted le quedan grandes, supuestamente, y verá cómo usted empieza a crecer. Siempre hablo con personas que me dicen, la empresa que tengo, Dios me la dio, yo ni me imaginé que me iba a meter en eso. Sí, pero Dios le dio la valentía para meterse, y hoy en día está siendo prosperado y bendiciendo a otros. ¿Estamos acá o no? Que asuma un reto. ¿Cómo no va a poder asumir retos? Aquí siempre les enseñamos cuando los campamentos, asuma el reto. Hágalo, sáquelo adelante. Que no le llegó nadie, pues llore, ayune, arrepiéntase, golpéese, llame otra vez, pero hágalo. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ese es un hombre de valentía, eso es un hombre guerrero, eso es un hombre valiente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, que llegó a este contigo. O sea, ojalá los pedacitos no sean muy chiquiticos para recogerlo. Eso fue lo que Saúl le dijo, creyó en Dios, que Dios le ayude. ¿Qué tal? ¿Dónde estaba la fe en Dios? ¿Dónde está nuestra fe en Dios? Muchas cosas es porque nosotros mismos nos ponemos límites, porque no peleamos por lo que Dios un día nos dijo. Con Clara hemos estado hablando estos días, cuántas cosas Dios nos dijo años atrás, referente a nuestro llamado, a nuestro ministerio, tanto el mío como el de ella. Hemos tenido que pelear por años, por creerle a Dios. En esperanza, contra esperanza, en momentos que hay, que no hay, que se multiplica, que no se multiplica, que se avanza, que se retrocede. Pero uno tiene que ser valiente. Dios te dijo, Dios te lo dijo. Cerciórate, sé valiente. Sé valiente. ¿Qué te dijo Dios? Ve con valentía. Persevera meses y años. Porque tenemos un problema en nuestra Hispanoamérica. Todo lo queremos ver mañana por la mañana bien facilito. ¿Por qué la gente se mete en el narcotráfico? Por el amor al dinero fácil. Porque hay algunos ladrones que salen a decir que ese es su trabajo, salir a atracar y a robar celulares. Porque no les acostumbraron a ser valientes para pelear por sus cosas, para salir de la miseria, de la ruina, del pecado. No es de los cobardes el reino de los cielos. No es de los cobardes. Piensa si te has dejado intimidar por algo en tu vida. Si te ha faltado valentía por guardar y proteger lo que Dios a ti te dio. Lo que Dios a ti te entregó. De pronto habrán días en que tienes que dormir poco. No importa. No duermas.
No importa, de pronto hay días en que no puedes tener para comer lo que quieres. No importa, pues no comas lo que quieres. Ayuna, proclama ayuna. Fortalécete en Dios. Sé valiente, pelea por lo que Dios te dio para guardar. ¿Qué fue lo que Dios te dio? Admiramos y bendecimos las mujeres que un día quedaron solas, pero han luchado por sacar su familia adelante. No se amedrantaron por un gigante de quedar como solas, porque entendieron que Dios es su esposo y su guardador, y que Dios las va a levantar. Usted como joven, no importa que sea joven y sea el único en su casa, sea valiente. José tuvo que ser preso en la cárcel. Fue un esclavo, pero salió adelante con valentía. David era el hijo, fuera del matrimonio de Isaí, pero salió adelante. Fue valiente, se preparó para unas batallas más adelante. Valor para pelear. Fuerza para cuidar las ovejas. Y entrenamiento para batallas mayores. Nunca se le olvide. Lo que David le explicó a Saúl, que no entendía, es: no, rey, eso que me está pasando con el oso y con el león no es mi batalla mayor. Si así lo hice con el oso y así lo hice con el león, lo voy a hacer con ese filisteo incircunciso. No importa que tenga 12 dedos, y no importa que tenga 4 metros de grande, y no importa que la espada pese 15 kilos de plata. No importa eso, no importa. Lo que yo viví es porque Dios me quiere llevar a unas victorias y a unas batallas mayores. ¿Me lo está recibiendo? No es para que usted se deprima y escriba el libro Cómo vencer la muerte. No. Siempre en las consejerías la gente me llega y dice: pastor, explíqueme por qué me ha pasado estas cosas tan difíciles que a mucha gente no le pasa. Porque Dios se prepara para unas batallas grandes. Por eso ya pasaste por lo que pasaste y estás con vida y estás aquí. ¿Estás aquí porque pasaste por cosas difíciles? Si pasaste por cosas difíciles, es porque hay una victoria y una preparación para lo que está delante. No para que te flageles y saques un libro deprimiendo a millones y haciéndose la víctima. No es para que te victimices. Algunos me preguntan en consejería: ¿y cómo me explica que yo he pasado tantas pruebas? Porque vas Dios llevándote de triunfo en triunfo. O si no, ¿cómo hubiera llegado hasta hoy? No es para que te rasgues las vestiduras. No es para que te deprimas. No es para que cuestiones a Dios. No es para que te amargues contra Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Si no hubiera estado, no estarías acá tú. Así de sencillo. Te hubieras muerto en la primera batalla. David fue valiente, pero tuvo una fuerza física, muchachos. Tenemos que tener aún una fuerza física. No se haga: estoy tan mal, agotado, yo ni fuerzas tengo. ¿Cómo no va a tener fuerzas? Levántese. Pablo, ¿usted cree que Pablo tenía todas las victorias ganadas todos los días? Pablo dijo: yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, sé vivir en la cárcel, sé vivir cuando me azotan, sé vivir en los naufragios, sé vivir en los ayunos, sé vivir en las persecuciones, y aquí estoy. ¿Dónde está la cárcel de esta ciudad? Y siempre peleó por lo que Dios le había dicho. ¿Me lo está recibiendo? Nos falta valentía. Nos falta fuerza para salir adelante y entender que estas victorias y estas luchas y estas batallas es porque Dios tiene unas batallas más grandes. Vas a tener gigantes más grandes. David se dedicó a enseñarle a sus soldados cómo destruir gigantes. Porque no solo él mató al gigante, fue el mejor entrenador de los que mataban gigantes. Esa tiene que ser tu vida. Tú no puedes andar solo en la vida. Tienes que estar preparando personas que están pasando lo que tú ya pasaste. O si no, tu vida no tiene sentido. No comparto con la gente que quiere vivir sola, que no es valiente para cuidar ovejas, que no es valiente para ayudar a otros. Solo viven para sí. Todas las bendiciones para mí. ¿Y por qué no estás ayudando en las batallas que otros están pasando? Y que tú necesitas ayudar. Y que si tú me estás siguiendo en esta predicación, tú vas a responder por lo que Dios te entregó,
por las personas que Dios puso delante de ti en el trabajo, en la universidad, en la congregación. Donde Dios haya puesto una persona, tú responderás por ella. Eso no, yo ya cumplí, ya la invité allá, yo ya la llamé. Y algunos, ¿ustedes saben la lucha que tienen los de consolidación? Ni llaman. ¿Dónde está la fuerza para cuidar a otros? Hay un demonio que es el espíritu del amor propio. Tú tienes que salir de ahí. Amén. Pero también hay que tener un carácter para ser obediente. ¿Me están siguiendo, cierto? Hay un carácter de la obediencia. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Los primeros versos. Ahora pues, oh Israel, oye, ¿qué es lo que debemos hacer? Oír, ¿qué? Los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis. ¿Sí ven el tema? ¿Cómo es? Primero oímos, los ponemos por obra, los podemos poner como un estilo de vida y ahí sí entramos a poseer lo que Dios nos da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal, peor que a todo hombre que fue en pos de Baal, peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, escuchen lo que dice el verso 5. Yo os he enseñado. ¿Qué es lo que había enseñado? Estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, Colombia amada. 5.1 dice: llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos. Esa es la academia. Estaba compartiendo con los pastores y líderes la semana pasada, les estaba hablando sobre la carta de Pablo a Tito. Las instrucciones específicas que Pablo el apóstol está dando a Tito. Y una de las cosas que él le dice: Tito, tú eres mi hijo amado en la común fe. Y yo les preguntaba a ellos: ¿tus discípulos tienen una común fe contigo? ¿Ellos caminan en la fe de lo que tú has caminado? Moisés tenía un reto: darles unos decretos para que los pusieran por obra. Por eso la academia es tan importante, por eso el discipulado es tan importante. Cada vez que vamos a otra nación, a otro país y a otra ciudad, nos preguntan: ¿qué es lo importante que ustedes hacen? Y nosotros decimos: discipular. Y no es el camino más corto, pero es lo que Dios nos dijo. Amén por el evangelismo, amén por los campamentos. Pero ¿dónde tú estás con personas que realmente tomaron la decisión, que espero tú ya hayas tomado, de poner por obra los mandamientos? Ese es el reto. ¿Caminas todos con cuántos? Que tú puedes decir: ellos caminan conmigo conforme a los conceptos, preceptos y estatutos que Dios me dio. Yo obedezco, ellos también. ¿Tienes amiguis? ¿O tienes discípulos? ¿Cuál es el reto de un hogar? ¿Cuál es el reto de una familia? ¿Cuál es el reto cuando los hijos crezcan? Que todos caminemos en la obediencia a los mandamientos. Tú les puedes dar las zapatillas de marca y las chaquetas de marca, pero están caminando bajo estos mismos preceptos, decretos, estatutos.
Yo conozco padres que se llegan delante de sus hijos y le dicen a su hijo, hijo, eso que tú estás haciendo es incorrecto. Y él le pregunta, ¿por qué es incorrecto? Porque en la Biblia está. Y el hijo le contesta, en su Biblia. Yo no creo en su Biblia. Y hasta ahí vamos. ¿Tienes discípulos tú que no creen en la palabra? ¿Pero tú crees que son tus discípulos? ¿Cuál es el estilo de vida que ellos llevan? Esa fue la obra del Señor Jesús. Lean los evangelios. Nunca se desenfocó de formar unos discípulos, de exhortar unos discípulos, de corregirlos, de inspirarlos, de ministrarlos, de creer en ellos. Pero nunca vendió la palabra. Es más, los miró a los ojos y le dijo, ustedes realmente me aman el día que guarden mis mandamientos. Ese es el principio que la próxima enseñanza será sobre la obediencia. ¿Qué tanto es la obediencia importante para ti en tu vida con Dios? ¿Por qué? Porque estos principios, estatutos y decretos son la fuente de la sabiduría y la inteligencia. No la busques en otro lugar. Jóvenes, jovencitas, entendidos y sabios, acá está la respuesta. Acá están los principios de vida. Acá es donde está la garantía de que vamos a ser hombres y mujeres de bien. Cuando yo me dedique a mis hijos, a mis discípulos, a enseñarles y a vigilar y guardar de que ellos los pongan por obra. No es que se digan, yo pues allá los llevo a la iglesia, allá mirarán. Estás guardando, estás vigilando, estás observando, estás estorbando, estás dando ejemplo para que esto lo pongan por obra. Ese es el verdadero sentido de este principio. ¿Qué significa guardar? Que yo los aplico a mi vida diaria, no que los sé. Ahí dice, los escucho, los guardo y los pongo por obra y entonces tomaremos la tierra en posesión. Ese es el proceso. No es exclusivamente oírlos. No es exclusivamente decirlos, enseñarlos o gritarlos. Es vigilar de que sí se están poniendo por obra. Es vigilar de que sí son hombres y mujeres de bien. ¿Por qué la exhortación de Dios a Adán cuando Eva se dejó tentar por el enemigo? No estuvo vigilante de que su esposa estaba invalidando lo que él ya le había dicho. ¿Y quién tuvo que responder? Adán. Porque no guardó a su esposa. No estuvo atento a su casa. Esa es la exhortación. Ese es el reclamo de Dios. Guardar el pacto. Y esto solo lo voy a anunciar porque es toda una enseñanza sobre qué significa el pacto con Dios. En Génesis 17, del 9 al 13, está desde el primer verso. Dios llama a los 99 años a Abraham y le dice que lo bendecirá, que lo multiplicará, que le cambia su nombre, que a su esposa también, pero que tienen que hacer un pacto. Y el verso 9 dice, dijo de nuevo Dios, Elohim, a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Estamos acá? ¿Eso es un tema de 8 días, de 2 años, de 10 o de 20? Es un tema generacional. Generacional. Dice, tú lo tendrás que guardar, pero tu descendencia por sus generaciones. Por eso esto es de mucho cuidado. Esto no es un tema de 15 días que estuve bien y ya la saqué del estadio. Llevo 10 años re bien, llevo 20 años re bien. ¿Y las generaciones? ¿Dónde está el reto de tus generaciones? A muchos ni siquiera les han nacido sus generaciones. Tienen todo un reto por delante. Algunos tienen unas generaciones apenas floreciendo.
Pero el pacto tiene que ir. Tú lo cumples con tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, digan prepucio. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado, el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ese es un pacto de multiplicación, de autoridad y de quitar los estorbos, porque la palabra prepucio significa en el hebreo estorbo. ¿Qué significa un pacto? Que ciertamente Dios nos multiplicará. Y que ciertamente Dios nos dará una unción de autoridad porque estamos en su pacto. Y el prepucio es todo lo que estorbe nuestras vidas. Por eso nadie entra en pacto con Dios si no quita los estorbos. ¿Qué te está estorbando que tú te consagres a Dios? Para guardar un pacto con Él. Muchos guardan la amistad mundana más que el pacto con Dios. Muchos guardan más tradiciones familiares, culturales, regionales, más que un pacto con Él. Este es un tiempo en que tú tienes que poner en una balanza qué es lo que yo voy a guardar. ¿Mi tradición familiar o mi vida santa con Dios? Mi vida de pacto con Dios. Este tiempo que se avecina siempre son tiempos de prueba. A muchos amistades que les estorban, tradiciones, costumbres, pereza, flojera, falta de consagración, amor al mundo, amor a la carne, orgullo, vanagloria. Esas cosas son las que Dios quiere quitarte porque son tu estorbo para entrar en pacto con Él. Y por último, guardar el templo. Todos sabemos que somos el templo ahora, ¿no? Y solo leo este verso porque el tiempo ha corrido y quiero que oremos. Nehemías capítulo 12, verso 24. Ustedes conocen la historia de este hombre que fue a restaurar muros y a restaurar el templo. Y estoy hablando acá de los levitas y sacerdotes que vinieron los principales de los levitas, a Sabaías, Serebías, Yeshua, hijo de Cadmiel, sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias. ¿Para qué? Ok, ¿cómo empezamos a guardar el templo? Alabando y dando gracias. ¿Cómo usted guarda su templo? Alabando y dando gracias. ¿Cómo guarda usted este auditorio de Global Family? Para alabar y guardar. Esperamos en la intercesión. Vamos a empezar a hacer un proceso de convocatoria, la intercesión. No puede ser que la gente sea tan floja para orar. No puede ser. Estaba reflexionando en los hombres de esta casa. Y me impactan las jovencitas junior. La pastora Laura le preguntó a ellas qué día podían orar. Si a las 5, a las 6 de la mañana podían orar. Y le dijeron, no pastora, a esa edad no podemos orar, ya vamos camino al colegio. ¿A qué horas están orando? A las 4 de la mañana. Y yo digo, ¿y dónde están los hombres? Llenos de flojera, de pereza, acostados, echados, durmiendo, cansados todo el tiempo, ocupados todo el tiempo. Pero fuera para cuando estaban en el mundo meter droga y emborracharse días sin dormir. Pregunte cuántos colombianos fueron al Mundial de Brasil, la mayoría hombres. Y pregunte cuánto le costó a cada hombre ir al Mundial de Brasil. Millones de pesos. Pero le queda lejos pasar a orar. Levitas, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Qué bueno aquí poner turnos. A ver quién se encarga cada día de abrir y de cerrar la casa. Yo los veo, salen todos volados, como si los estuvieran persiguiendo. La Biblia dice que así pasa con la gente que se impía. Viven como si a toda hora lo hubieran persiguiendo.
no tienen hijos a quien llegar a acostar, pero salen corriendo a comer, a ver películas. Ahí sí no les da sueño. Nadie está guardando el templo. Nadie está cuidando que el ladrón no entre. Después están lloriqueando. Los hijos se perdieron, me mundaneé otra vez, volví a caer, las finanzas se me fueron, entré en depresión. ¿Por qué? Porque nadie está guardando. Nadie está vigilando. Esos son tiempos de reflexión. Hablo a los hombres especialmente. Solo lista de hombres encontrarán usted acá. Matanías, Bakbuquías, Obadías, Mesulán, Talmón, Acud. Guardas, ¿qué eran? Guardas, hombres, guardianes, que sacan tiempo. ¿Les da miedo salir de noche? Los niños al colegio salen a las 5 de la mañana, oscuro todavía. Llegan 3, 4 de la tarde en sus rutas. Mientras los hombres están cansados, tienen sueño, están ocupados. ¿Están pensando en qué? Solo serán guarda, eran porteros para la guardia. ¿Dónde hay porteros que estén guardando las puertas? Tú vieras cuando uno llega acá, cualquiera puede entrar, nadie está en la puerta. Todo es un favor, todo es de a poquito, todo es como una camándula. Ahí le di una pepita, ya no puedo más. Si voy el miércoles, no voy el sábado. Si voy el miércoles, entonces no voy temprano. Y si el sábado no me toca muy pesado. Estos fueron los días de Joacim, hijo de Yeshua, hijo de Josadá, en los días del gobernador Nehemías, en el de sacerdote Esdras, para la dedicación del muro de Jerusalén. Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras. Los buscaron y los trajeron. Fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén. No me diga que Dios ahora cambió y entonces ahora las congregaciones son todas femeninas. Porque ya no hay lista de hombres que estén alabando y cantando y adorando a Dios. La casa de Gilgal, de los campos de Geba, de Asmavet, todo, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas. Y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Y luego hice subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro y hacia la puerta del muladar. Alabanza, porteros, levitas, sacerdotes, cantores, hombres, mujeres, ayúdenme a clamar por hombres. Si tienen hijos y maridos, no críen hijos y maridos débiles y flojos. No hay peor cosa que una mujer pueda hacer y es levantar a hombres flojos y perezosos. Clamen por hombres de verdad, que amen la alabanza, la purificación, para que alguien esté guardando las puertas de sus casas, de sus negocios, de sus familias, de sus hijos. Padre, te adoramos y te bendecimos.